Bueno, yo los invito a saludar y a compartir esta entrevista que tenemos ya allí preparada, que vamos a hacer con Teddy Teodoro Karagosian. Él es el CEO, el gerente de una de las empresas más importantes que tiene, bueno, una planta aquí en Corrientes, TNI Platex, pero a su vez es uno de los impulsores del proyecto de ley Mochila Argentina. Si yo digo así Mochila Argentina, como que por ahí no tienen idea de qué estamos hablando. Sí. Y como es textil, me van a decir, me va a vender una mochila, dije yo lo primero, ¿no? No, no, Claro, no, no, claro. no va por ahí. Es una iniciativa que busca incorporar una alternativa en lo que es la relación laboral. Ajá. Especialmente cuando se habla de legislación laboral. Vieron que de un tiempo a esta parte aparece siempre en el debate el tema del empleo en Argentina, y una de las cuestiones que entienden para muchos es que el marco regulatorio de las relaciones de trabajo quedó viejo y que no contempla a un montón de nuevos vínculos que aparecieron con los nuevos trabajos. Antes uno decía, empezabas en un trabajo y toda la vida probablemente ibas a tener el mismo trabajo y te ibas a jubilar. Hoy en promedio un joven tiene entre 7 y 10 trabajos a lo largo de Tu su vida laboral. historia. Y lamentablemente el hecho de que las leyes hayan quedado desactualizadas dejan también a un gran marco de trabajadores sin ningún tipo de protección. Dentro de ese debate se instala esta iniciativa, que es una de las que probablemente en algún momento se vaya a debatir. Pero ¿tienen ganas de conocer más de qué se trata? ¿Cómo le va? Buen día, los saludamos desde Canal 13 y LT7 de Corrientes. Hola. A ver Buen si día, ahí lo ¿cómo le escuchamos va? perfectamente. Muchas gracias ¿Cómo por le va? invitarme. Bueno, no, gracias a usted por acceder a contarnos de manera anticipada, porque tengo entendido, tiene previsto una exposición aquí en Corrientes el 18 de noviembre, ahora vamos a estar haciendo la invitación, de adelantarnos de qué se trata esta iniciativa de ley Mochila Argentina. Bueno, todavía el proyecto mío sigue siendo un proyecto que está en la cabeza de mucha gente, pero no es proyecto de ley. Lo que estoy proponiendo es que el empleado que pasa de trabajo en trabajo pueda llevarse su antigüedad en la mochila, asegurándose que la indemnización que le corresponda la cobre sin la necesidad de un abogado laboral. Ujú. ¿Cómo sería esto en la práctica? A ver, pongamos un ejemplo concreto, una persona que, no sé, trabaja 3, 4 años en una determinada empresa y decide renunciar, por ejemplo, o lo despiden. Hoy por hoy, esa persona sería acreedora, si lo despiden sin justa causa, de una indemnización. En líneas Sí. generales, un sueldo por año de servicio, más otras cuestiones. Con su iniciativa, ¿cómo cambiaría eso? Primero aclaremos, lo que decís Sí. es correcto, pero solamente el 20% o menos de la población cobra una indemnización. Ujú. La mayoría de la gente se va por su cuenta, a veces lo despiden con justa causa, otras veces lo despiden con justa causa y es una forma de ahorrarse durante 5 años de litigios, digamos, porque el empresario no tiene el dinero para pagarle. Otras veces la empresa quiebra, otras veces la empresa se presenta en concurso, otras veces la empresa negocia con el empleado para ver cuánto de ese que le corresponde va a pagar. Con mi proyecto, el 100% de los empleados van a ser dueños de su indemnización, y cuando una persona en mi empresa se va a trabajar, por ejemplo, a tu radio o a la municipalidad o a cualquier lado, Ujú. se lleva la antigüedad. Y al llevarse la antigüedad, lo que sucede es que la familia no deja de percibir su ingreso ante un, ante un problema. Me vino a saludar mi perro. A ver, ¿cómo se Y llama? Morita, Morita. Morita. Y como les decía, digamos, ¿cuál es la diferencia principal? La Sí. diferencia principal es que para el empresario a, cambia un accidente que pasa, es decir, un despido es finalmente para un empresario es una cantidad de dinero que muchas veces no tiene y que le corresponde para pagar por un flujo, por un seguro. La Ujú. mayoría de las empresas van a pagar el 2%, porque la realidad es que en las ciudades sucede ese tema donde la gente cambia de empleo. En la mayoría de las ciudades del interior, digamos, en los pueblos del interior, en muchos lugares, en mi empresa,
El personal se queda 10 años, 20 años, 30 años. Ujú. Pero a veces las empresas tenemos problemas y el problema es que la familia siempre teme perder el empleo porque sabe que cuando uno pierde el empleo es porque el empresario no tiene el dinero. Con la mochila, la totalidad de las familias de la Argentina tendrían un ingreso, digamos, ya sea por el trabajo o, aquí, por supuesto, aquellos que tienen antigüedad, varios meses de ingreso hasta encontrar otro trabajo sin la pérdida de la plata que le entra a la familia. Karagozian, buen día. ¿Y de dónde saldrían esos recursos? Los recursos salen del empresario que a cambio de su tranquilidad, de tener todos los meses un mismo flujo, paga un seguro del mismo modo que una persona que maneja en la calle saca un seguro para su auto. Les doy un ejemplo. A ver. En Argentina, imagínense cuánta gente saldría a manejar su auto si ante un accidente perdiese su auto, digamos, perdiese el capital que significa su auto. Uh-huh. Y uno dice, bueno, las personas ricas podrían andar también en la calle, digamos. Por ahí los pobres y la clase media no, pero no, los ricos tampoco podrían andar, porque podrían tener un problema de daño civil que podría costar $1 millón. Entonces nadie manejaría un auto. ¿Y qué sucedería? La gente no se trasladaría, los productos no se harían. Bueno, lo mismo sucede con las empresas. Cada vez tenemos menos empresas en Argentina, porque al no tener un seguro y tener el riesgo de que una empresa, una pyme puede quebrar cuando emplea una persona, cada vez empleamos menos personas en el sector privado y cada vez son más personas en el sector público. Hace 40 años que no logramos pasar los 7 millones de personas trabajando en el sector privado y el Estado pasó de 1,5 millones a casi 4 millones. Y los jubilados pasaron a un montón, y los otros desocupados a un montón, y la gente que no trabaja, un montón. Cada vez son menos en proporción los empleados del sector privado que trabajan generando un valor agregado, y los salarios cada vez son más bajos porque el trabajador privado ahora tiene que promediar con todas estas personas que no trabajan. Eso hace que los salarios vayan bajando y que un país maravilloso como es la Argentina cada vez tenga salarios más bajos y más pobres. Teddy, es decir, a ver si interpreto bien. De lo que usted abona habitualmente a un empleado o un trabajador, iría este porcentaje, digamos, así como se le descuenta la obra social, la cuota sindical, en muchos casos, el 2%. No. El empleado cobra 100 y va a seguir cobrando 100. Claro. El empleador es el va a pagar además de esos 100, 2 pesos más, 3 pesos más. Si tiene mucha rotación, 8 pesos más, como en la construcción, digamos. O sea, las empresas, por ejemplo, de la construcción, ya tienen un sistema parecido, pero las empresas de la construcción cambian de personal todo el tiempo. Claro. Entonces, es como el scoring del auto, digamos. Una persona que se accidente mucho, una empresa que tenga mucha renovación de personal, va a pagar más que aquella que no tiene. La mayoría de las empresas, yo estoy seguro en la radio, por ejemplo, pero la gente, digamos, las empresas tienen más que 5, 6, 7, 8 años de promedio de su personal, digamos. Tienen poca rotación. Estas empresas con más de 6 años van a pagar solamente el 2%. Una empresa que rote, por ejemplo, todo el tiempo, va a pagar más. Pero esas el 2% de la nómina salarial, el 2% de la nómina salarial es lo que sería, digamos, lo que se pagaría por este seguro, se aportaría. Exacto. Ajá. Es decir, aquella, podríamos decir, en el caso de ustedes, por ejemplo, acá que tienen mucha mano de obra calificada en varios de los procesos que realiza, tienen tal vez menos rotación de ese personal, porque es difícil, digamos, obtenerlos, capacitarlos, especializarlos, a diferencia por ahí de otros rubros que tal vez tengan mayor rotación de personal, digamos. Así es, pero imaginémonos una empresa como la mía,
que hay muchas en Argentina y muchas en Corrientes, por supuesto, esa empresa va a pagar el 2%. Una empresa de alta rotación puede pagar el 8%, pero a cambio de ese 8% no va a tener más conflictos. El empleado va a ir acumulando. Imaginémonos una persona que trabaja en un restaurante, después en un hotel, que va cambiando, digamos, en el rubro gastronómico. Esa persona va a ir acumulando a medida que pasa de empresa a empresa su antigüedad. Y de ese modo, si algún día pasa que por unos meses no tiene empleo, va a poder usar ese activo que tiene ahora, que es su antigüedad, para seguir cobrando como si nada hubiera pasado hasta encontrar un nuevo empleo. ¿Me permite? A cambio de esto, todo el país va a dejar de tener la crispación que significan los conflictos laborales. Es decir, lo que es importante entender con esto es que cuando un empleado se va de mi empresa y se va a otra empresa, pero ya consiguió un empleo, ese empleado quiere su antigüedad. ¿Qué hace? Es bastante normal, aunque digamos no se diga públicamente, que tiene un mal comportamiento para que lo despidan, porque si se va por su cuenta, no cobra eso. Entonces uno lo despide, él se lleva ese dinero, en teoría es así, porque en la práctica se produce una guerra entre el empleador y el empleado, y en esa guerra, digamos, ¿qué sucede? Aquellos que trabajan en la empresa también lo sufren por dos motivos. Lo sufren porque el ambiente de trabajo se convierte en un lugar muy complicado, pero también lo sufre porque cuando el empleador le paga al empleado, ese dinero que podría ser para salarios más altos, o podría ser para inversiones más importantes, o podría ser para tranquilidad de la empresa que pueda sobrevivir tiempos malos, ese dinero se va con ese empleado que se va a otro trabajo. Y cuando eso sucede, la crispación de la sociedad va en aumento. Y cuando más crisis hay, más crispación hay. Con este sistema desaparece el fenómeno de la crispación, porque ahora te despidan o no te despidan, tu antigüedad es tuya, tu indemnización es tuya. ¿Sería una especie de seguro de indemnización, Karagozian? Una especie no, es un seguro de indemnización. Y se refiere a mochila porque es lo que el empleado se lleva de empresa a empresa en su mochila. Es decir, la antigüedad se la lleva de empresa a empresa, haciendo, digamos, que las familias tengan un horizonte mucho más estable que el que tienen hoy, siempre temiendo, digamos, que van a perder el trabajo. ¿Y cuál es la diferencia con el subsidio de desempleo que hoy está vigente en Argentina y que pagan CES cuando un trabajador queda sin trabajo? Muchas. Una, este no es un activo del desempleado, este es un activo del empleado. Vos que estás trabajando en la radio, digamos, vas a ser dueña de tu dinero, digamos. Que si un día perdés el empleo, el ENSES te va a pagar. Pero, ¿qué dinero te va a pagar? Lo mismo, el mismo sueldo que estás teniendo hoy. Más una pequeña actualización de todos los meses a medida, digamos, que se actualiza con los salarios de todo el resto de la gente que está cobrando el seguro. Ahora, en el sistema de desempleo actual, tenés que preguntar cuántos están cobrando y cuánto están cobrando. Están cobrando muy poca plata, muy poca gente. Entonces vos lo que tendrías con esto es 6.100.000 personas que están en el sector privado, más la totalidad de las personas que están en el Estado. El día que pierde su empleo, va a cobrar la misma cantidad que lo que viene cobrando. Ahora, el día que, imaginémonos una persona que trabaja en mi empresa, consigue un trabajo en la radio. Venía ganando 100 pesos, en la radio ahora se va porque le pagan más, 120. Trabajó 10 años conmigo, trabaja 2 años en la radio. Un día la radio tiene un problema, lo despide. Esa persona tiene 12 meses seguidos para buscar un mejor empleo, donde va a cobrar exactamente lo mismo que tenía en el último
empleo. O sea, la cantidad de tiempo que se cobra este seguro está vinculado a la cantidad de tiempo que esta persona trabajó. Exacto. Ujú. Y la otra Lo cual pregunta, sí. lo cual es correcto porque, digamos, eso es lo que tienen en la actualidad. Ese es el derecho que tienen en la actualidad solamente aquellos que son despedidos. O sea, con este sistema, aquellos que se van por su propia cuenta tienen el mismo derecho que aquel que es despedido. ¿Y cómo se ensambla Debemos esto, Teddy? comprender una cosa, Sí. debemos comprender una cosa también importante. En la Argentina hoy tiene más derechos el mal empleado que el buen empleado. Porque aquel buen empleado, digamos, que consigue empleos en diferentes lugares y va cada vez subiendo de categoría, pierde su derecho indemnizatorio porque él se va por su propia cuenta. Con este sistema, el empleado que se está formando, que va encontrando nuevos horizontes, ese empleado tiene el mismo derecho que aquella persona que fue despedido muchas veces porque no cubre las expectativas. ¿Y cómo? Porque esto, digamos, se ensamblaría o funcionaría en un escenario en donde las personas rápidamente, si deciden renunciar o si quedan sin trabajo, pueden encontrar al poco tiempo otro trabajo. Argentina lamentablemente ha tenido personas que una vez que salieron del mercado laboral no consiguieron más trabajo. En este escenario de falta de empleo, donde no está el dinamismo en el cual uno deje de trabajar y al poco tiempo consiga, al menos en algunos rubros, hay mucha diversidad. ¿Cómo se ensambla esto? Porque por ahí va a pasar que haya gente que vaya a estar más meses sin trabajo de los que haya tenido con su mochila como antigüedad. Vos das la clave. La pregunta que te tendrías que hacer, o que me podrías hacer, es ¿por qué los empresarios, con salarios tan bajos que hay en Argentina, y un país que está creciendo, digamos, industrialmente, no está empleando gente? Y a ver, le pregunto a usted, es empresario. Y la razón es que en la Argentina la conflictividad laboral de los últimos años ha ido increciendo, subiendo, y los empresarios temen mucho a emplear gente por este conflicto, y los empresarios además manejamos empresas que todos los meses, todos los años acumulamos lo que se llama un pasivo laboral. Este pasivo laboral hace que nuestras empresas no valgan dinero. Honestamente, la radio de ustedes no vale dinero. Mi empresa no vale dinero. Los kioscos no valen dinero. Los restaurantes no valen dinero. Ninguna empresa en la Argentina vale dinero porque todos los meses, todos los años, acumula un pasivo laboral. Un pasivo laboral es el derecho que tiene la gente, digamos, al ser despedido. Ese derecho se llama pasivo contingente. Ese pasivo contingente hace que los bancos no le presten dinero ni al bar, ni al restaurante, a la empresa grande como la nuestra. Y entonces, como eso sucede, los empresarios son muy reacios a tomar personal. Dicho esto, en mi empresa estamos tomando 400 personas, hemos tomado 400 personas en los últimos casi 2 años, digamos, y estamos tomando 500 personas más. Yo no vengo a resolver el problema de Teddy con la mochila. Nosotros no tenemos temor, pero la Argentina tiene temor, y los grandes números muestran que desde hace 40 años que la población económicamente activa está muerta, es decir, la cantidad de gente trabajando en el sector privado es lo que se llama una línea recta, digamos, una línea horizontal. Ha crecido el empleo público, ha crecido los jubilados, han crecido los desocupados y han crecido la cantidad de gente que no tiene empleo. Karagossian, le pregunto, cumpliendo un rol que nunca lo tuve, ¿no? Pero como empresario, el Estado me cobra impuestos muy altos y encima ahora tengo que pagar un 2% más de mi masa salarial para una cobertura. ¿Qué opinarán sus pares? Bueno, mis pares comprenden perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mis pares saben que su empresa no vale nada y a partir de este momento va a valer. Mis pares saben que la productividad de las empresas subiría porque al disminuir la conflictividad laboral, lo que sucede es aumenta la producción per cápita. Y mis pares saben que el Estado es grande en la Argentina justamente porque los empresarios no queremos tomar personal
Y para que bajen los precios de los productos, para que bajen los costos, para que bajen los impuestos, primero tenemos que hacer que el sector privado emplee gente. Porque en la medida que el sector privado no emplea gente, el Estado es el empleador de último recurso, y así como sucedió en todas las provincias del interior y a nivel nacional, el Estado va subiendo y con eso los impuestos. Cuando uno ve la evolución desde la época, digamos, si quieren de hace 40 años, pero esto empezó con mucha fuerza, digamos, en la época de Menem, donde la desocupación llegó al 25% y esa desocupación del 25% fue reemplazada por empleo público. Si ustedes se fijan, los impuestos, el IVA, antes, digamos, de Menem, era el 13%, no había impuesto al cheque, y impuestos a ingresos brutos era muy chico. Y poco a poco, los impuestos fueron subiendo, pasó al 21, ingresos brutos fue subiendo, y fue subiendo impuesto al cheque, digamos. Todos esos impuestos se trasladaron en productos más caros y aumento de desocupación, porque cuando la gente no tiene, cuando el producto es caro, la gente no consume, y cuando no consume, no tiene empleo. Y si no tiene empleo, el Estado se agranda subiendo los impuestos y haciendo los productos más caros, convirtiéndose esto en un círculo vicioso. Lo que tenemos que dar vuelta es ese círculo vicioso. Ahora, Teddy, esto es casi una cruzada la que habrá que hacer respecto a esto. Primero discutir con sus pares, digo, no sé, llevarlo al seno de la Unión Industrial Argentina, a las diferentes cámaras, dialogarlo esto con los legisladores también, tal vez en principio legisladores de la provincia de Corrientes o de otras provincias, como para ir sumando voluntades a la discusión, instalar el tema, como se suele decir. Es exactamente eso, y les agradezco la posibilidad de este reportaje, digamos, porque lo más importante es educar al pueblo en este sentido. Ustedes, digamos, y la gente debe comprender que hay fuerzas en contra de esto muy importantes. ¿Cuáles son las fuerzas en contra de esto muy importantes? Esta legislación ha hecho rico a mucha gente, digamos. Muchos abogados laborales en la Argentina tienen un pasar económico muy, muy próspero, digamos, por encima de lo que es normal en cualquier país del mundo. Y también ha hecho que sectores, digamos, que usufructan la cantidad de las crisis, digamos, a través de, digamos, una parte de lo que les queda, digamos, si quieren, de esas ayudas que recibe la gente, para ponerlo, digamos, en términos lo más pulcro que puedo, digamos, hay un sector combativo de izquierda, digamos, que usufructa el aumento del conflicto, digamos. Esos sectores tienen, digamos, en función de la historia y de considerarse ellos progresivos, han sido parte de la regresividad de la Argentina. Esos sectores, digamos, que se enorgullecen del aumento supuestamente de la defensa del empleado a través del conflicto, han hecho que cada vez haya más desocupados, que cada vez haya más empleados públicos y cada vez la pobreza se extienda más. La Argentina tenía el 5, 6, 7% de pobres, hoy tiene, creo que la última cifra que leí es 56% de los chicos son pobres, viven en debajo familias de la pobres, línea, digamos. sí. Es una barbaridad. Sí, pues está hipotecado futuro. Caragosian, la invitación entonces es el jueves 18 de noviembre en la nueva sede del banco que queda en la Valle 415. A las 19 va a estar, contando esto y explicando esta iniciativa que, nos adelantó hace instantes aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, espero haber sido útil. Bueno, es interesante lo que se plantea. Ahora, después de la pausa, si quieren, lo charlamos un poquito más. Después de la pausa también vamos a hablar con Santiago Segovia, qué está pasando en materia económica en el país, en donde, ayer hubo algunos cimbronazos también en materia cambiaria. ¿Tere? Sí, nos vamos a la pausa.